Mientras mi hija celebraba la boda más cara de la ciudad sin invitarme, yo me convertía secretamente en multimillonario, y esa misma noche decidí que jamás se lo diría. Si quieres conocer el desenlace más impactante de esta historia, suscríbete ahora, porque lo que viene te dejará sin palabras. Después de 37 llamadas desesperadas de mi hija en 3 días, supe que había tomado la decisión correcta. Pero para que entiendas por qué esta decisión cambió mi vida para siempre, necesito contarte cómo llegué hasta ese punto. Todo comenzó hace exactamente 6 meses. Un sábado que jamás olvidaré. Eran las 3:47 de la tarde cuando recibí esa llamada que me destrozó el alma. «Papá, he decidido que la boda será solo para familia cercana y amigos íntimos», me dijo Sofía con una frialdad que me heló la sangre. 25 años criándola solo, 25 años siendo su único apoyo, y ahora yo no calificaba como familia cercana. «¿Pero qué estás diciendo, hija?», le pregunté, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. «Tú eres mi única familia». «Es que, bueno, papá, tú sabes cómo son las cosas ahora. La familia de Ricardo tiene ciertas expectativas. Es una boda muy elegante y...» Su voz se perdió, pero el mensaje era claro. Mi hija se avergonzaba de mí. Durante años, confundí ser usado con ser amado. Durante años, pagué para tener el afecto que debería haber sido gratuito. Pero esa tarde, mientras colgaba el teléfono con manos temblorosas, algo dentro de mí se quebró definitivamente. 2 horas después, sonó mi teléfono otra vez. Era el notario Johnson, con una voz que apenas podía contener la emoción. «Señor Martínez, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Se trata de la herencia de su tío Roberto en Estados Unidos. Es algo extraordinario». Cuando llegué a su oficina, las palabras que salieron de su boca me cambiaron la vida. «Señor Martínez, usted acaba de heredar $13 millones. Mi primer impulso fue correr a contarle a Sofía, compartir esa alegría increíble con la única persona que amaba en este mundo. Saqué mi teléfono, marqué su número, pero antes de que sonara el primer tono, recordé sus palabras de esa tarde. «No calificas como familia cercana». En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. No le diría nada, absolutamente nada. Los siguientes 3 días fueron los más reveladores de mi existencia. Mientras Sofía celebraba su boda de ensueño en el club más exclusivo de la ciudad, yo estaba en casa completamente solo, pero por primera vez en años sintiendo una extraña paz interior. Fue entonces cuando comencé a hacer algo que nunca había hecho. Un inventario real de nuestra relación. Saqué todos los recibos, todas las transferencias bancarias, todos los comprobantes de los últimos 5 años. La cifra me dejó sin aliento. Había gastado más de $200,000 en ella. Su apartamento, su carro, su boda, sus caprichos, todo pagado por mí, mientras ella me trataba como si fuera una obligación incómoda. Comencé a recordar todas las veces que había cancelado mis planes para estar disponible para ella, todas las veces que había trabajado horas extras para costear sus gastos, todas las veces que me había sentido solo en fechas importantes porque ella estaba muy ocupada para visitarme. El tercer día después de su boda, mientras organizaba estos documentos en mi mesa, escuché el sonido desesperado de alguien tocando mi puerta, como si la vida le dependiera de ello. Cuando abrí, ahí estaba Sofía, con los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello desordenado y en sus manos temblorosas, un sobre amarillo que reconocí inmediatamente. «Papá», me dijo con voz quebrada, «necesito que hablemos, urgentemente». Pero yo había cambiado. Ya no era el hombre desesperado por su aprobación que había sido durante tantos años. Ahora era alguien que conocía su propio valor, alguien que había aprendido que el amor propio vale más que cualquier relación que te humille. «Pasa», le dije tranquilamente, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder definiría para siempre el futuro de nuestra relación. Ese sobre amarillo contenía algo que cambiaría todo entre nosotros, algo que me haría entender que, a veces, el silencio es la respuesta más poderosa que puedes dar. Para entender completamente por qué esa herencia llegó en el momento exacto,
Necesito llevarte conmigo al pasado, a esos años donde todo comenzó. Sofía tenía apenas 8 años cuando su madre decidió que ser esposa y madre no era compatible con sus sueños de libertad. Una mañana simplemente no estaba, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más. Cuídala bien. Me quedé completamente solo con una niña que lloraba todas las noches preguntando por su mamá. Trabajaba como contador en una empresa pequeña, ganando apenas lo suficiente para mantener nuestro modesto apartamento de 2 habitaciones. Pero desde ese primer día me juré que Sofía nunca sentiría que le faltaba algo. Los primeros años fueron los más duros económicamente, pero también los más hermosos emocionalmente. Sofía era mi compañera constante. Íbamos al parque los domingos, cocinábamos juntos los fines de semana, y por las noches le leía cuentos hasta que se quedara dormida. «Papá, tú eres mi héroe», me decía abrazándome fuerte. Esas palabras valían más que todo el oro del mundo. Cuando cumplió 15 años, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Sus compañeras del colegio privado donde había logrado matricularla con gran esfuerzo tenían padres prósperos, casas elegantes, carros importados. Sofía empezó a sentirse diferente, y yo, sin darme cuenta, comencé a compensar esa diferencia con dinero que no tenía. Conseguí un segundo trabajo los fines de semana, dando clases de matemáticas a estudiantes universitarios. Cada peso extra iba directo a los caprichos de Sofía, la ropa de marca que quería, el teléfono último modelo, las salidas costosas con sus amigas. Yo vivía con lo mínimo, pero ella tenía todo lo que pedía. Durante su adolescencia, trabajé hasta 18 horas diarias. Mientras otros padres descansaban, yo preparaba declaraciones de renta para clientes particulares hasta altas horas de la madrugada. Mi salud comenzó a resentirse, pero cada vez que veía la sonrisa de Sofía al entregarle algo nuevo, sentía que valía la pena. Cuando llegó el momento de elegir universidad, naturalmente quiso la más costosa y prestigiosa de la ciudad. La matrícula equivalía a 8 meses de mi sueldo completo. Tuve que hipotecar el apartamento que tanto me había costado conseguir, pero lo hice sin pensarlo 2 veces. Es por su futuro, me repetía cada mañana al levantarme a las 5 para comenzar otra jornada agotadora. Durante sus años universitarios, los gastos se multiplicaron exponencialmente. No solo era la matrícula, eran los libros importados, las salidas constantes, la ropa para encajar con sus compañeros de clase alta, el carro que necesitaba para no sentirse inferior. Cada mes transfería a su cuenta prácticamente todo mi sueldo, viviendo yo con fideos instantáneos y café rebajado. Pero lo más doloroso no era el sacrificio económico, sino la transformación gradual de nuestra relación. Las llamadas diarias se volvieron semanales, luego mensuales. Las visitas a casa se espaciaron hasta convertirse en apariciones esporádicas, generalmente cuando necesitaba algo urgente, dinero para un viaje, ayuda con algún gasto imprevisto o simplemente alguien que le resolviera problemas que ella misma había creado. Conoció a Ricardo en su último año de carrera, hijo de empresarios millonarios, acostumbrado a un nivel de vida que yo jamás podría proporcionarle. Al principio pensé que sería algo pasajero, pero pronto me di cuenta de que Sofía había encontrado exactamente lo que buscaba, una vida sin limitaciones económicas. Las presentaciones familiares fueron especialmente humillantes. Recuerdo vívidamente la primera cena en casa de los padres de Ricardo. Sofía me pidió que comprara un traje nuevo porque el que tenía no era apropiado. Gasté el equivalente a un mes de comida en esa ropa que usé solo esa noche. Durante la cena, me presentó simplemente como mi papá, sin mencionar los sacrificios que había hecho por ella, sin hablar del amor incondicional que siempre le había dado. Esa noche, mientras regresaba a casa en el bus público porque no tenía dinero para un taxi, entendí que había perdido a mi hija mucho antes de perderla físicamente. La había perdido el día que decidí que comprar su amor era más fácil que enseñarle a valorar el amor genuino. Los últimos 2 años antes de su boda fueron un desfile constante de gastos cada vez más extravagantes.
el apartamento nuevo que necesitaba para vivir con Ricardo, decorado completamente con mi dinero, el carro último modelo que era indispensable para su nueva posición social, los viajes costosos que documentaba en redes sociales mientras yo trabajaba turnos extra para pagarlos. Cada transferencia bancaria era acompañada de menos gratitud y más exigencia. Papá, es urgente, se había convertido en su frase favorita. Nunca era gracias, papá, o ¿cómo estás, papá? Siempre era una necesidad inmediata que yo debía resolver. La planificación de su boda fue el colmo de todo. Gasté $30,000 en una celebración donde yo no era bienvenido. Pagué por flores que no vería, por música que no escucharía, por comida que no probaría. Era como financiar mi propia humillación. Pero esa tarde del sábado, cuando me dijo que no calificaba como familia cercana, algo dentro de mí despertó definitivamente. Por primera vez en 25 años, me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que Sofía me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó por mi salud, por mi felicidad, por mis sueños? La respuesta era aterradora. Nunca. Los cambios comenzaron tan gradualmente que al principio los justifiqué como parte natural de su crecimiento. Era más fácil convencerme de que mi hija estaba madurando que aceptar la dolorosa realidad de que me estaba perdiendo para siempre. Todo empezó durante su segundo año universitario. Nuestras conversaciones telefónicas diarias, que habían sido el ritual más sagrado de nuestras vidas, comenzaron a acortarse de manera sospechosa. Donde antes hablábamos por horas sobre todo y nada, ahora recibía respuestas monosilábicas. Sí, papá. No, papá. Está bien, papá. La primera señal realmente alarmante llegó en mi cumpleaños número 48. Había organizado una cena íntima en casa, preparando personalmente su plato favorito desde la infancia, lasaña con salsa boloñesa casera. Compré una botella de vino que me costó el equivalente a 3 días de almuerzo. Decoré la mesa con velas y esperé. A las 8 de la noche recibí un mensaje de texto. Papá, surgió algo con mis amigas. Lo celebramos mañana, ¿sí? Te amo. Pasé esa noche solo, mirando la lasaña intacta, las velas derritiéndose lentamente, preguntándome cuándo había dejado de ser una prioridad en la vida de la persona más importante para mí. Ese mañana nunca llegó. Los siguientes meses trajeron una cascada de excusas creativas. Tenía exámenes súper importantes cada vez que la invitaba a almorzar. Estaba agotada por la universidad cuando le proponía ir al cine los fines de semana. Sus proyectos grupales urgentes siempre coincidían misteriosamente con las fechas que yo había apartado para nosotros. Pero lo que realmente me partió el corazón fue descubrir por casualidad que esos días que estaba demasiado ocupada para verme, los pasaba en centros comerciales lujosos con sus nuevas amistades, documentando cada momento en sus redes sociales. Ahí estaba mi hija, radiante y feliz, comprando ropa carísima con el dinero que yo le enviaba religiosamente cada mes. La evolución del lenguaje que usaba conmigo fue otro indicador devastador. Las palabras cariñosas que siempre habíamos compartido comenzaron a desaparecer. Papi se convirtió en papá, luego en un frío hola. Los te amo mucho, al final de nuestras conversaciones, se transformaron en silencios incómodos antes de colgar. Intenté abordar el tema directamente una tarde de domingo. Sofía, siento que estamos perdiendo nuestra conexión, le dije durante una de sus escasas visitas. Su respuesta fue como un puñal. Ay, papá, no seas tan dramático. Solo estoy creciendo. Es normal. Normal. Esa palabra se convirtió en su respuesta automática para cualquier inquietud que yo expresara. Era normal que ya no quisiera pasar tiempo conmigo. Era normal que prefiriera la compañía de extraños antes que la de su padre. Era normal que me tratara como un cajero automático emocional. Los regalos que le compraba, antes recibidos con alegría genuina, comenzaron a ser evaluados con una frialdad calculadora. Ya no era suficiente el suéter bonito que había visto en la vitrina y había comprado pensando en ella. Ahora necesitaba que fuera de cierta marca, de cierto precio, de cierto estatus social.
Recuerdo vívidamente el día que le regalé un collar de plata que había escogido con tanto cariño. Lo miró apenas unos segundos antes de comentar: «Está lindo, papá, pero sabes que soy alérgica a la plata. Necesito oro blanco mínimo». No era alérgica a la plata. Había usado joyería de plata durante años. Simplemente había elevado sus estándares a niveles que yo no podía costear fácilmente. Sus visitas a casa se volvieron inspecciones críticas disfrazadas. Comentarios aparentemente inocentes sobre los muebles anticuados, la decoración pasada de moda, la falta de tecnología moderna. «Papá, deberías renovar este lugar», me decía, como si tuviera el dinero que gastaba mensualmente en ella para remodelar mi hogar. La gota que derramó el vaso llegó durante las fiestas navideñas de su tercer año universitario. Había ahorrado durante meses para comprarle un regalo especial, una tablet de última generación que había mencionado necesitar para sus estudios. Cuando la desenvolvió el 25 de diciembre, su reacción fue desalentadora. «Gracias, papá», dijo con una sonrisa forzada. «Aunque creo que esta marca ya no es la mejor del mercado. Mis compañeras tienen la otra marca, que es mucho más eficiente». Luego agregó, casi como pensando en voz alta: «Supongo que podré cambiarla en la tienda». Esa noche, mientras recogía los papeles de regalo esparcidos por la sala, encontré el recibo del collar de oro blanco que le había comprado la semana anterior, gastando el dinero que había apartado para reparar la filtración del techo de mi habitación. El precio era el doble de lo que costaba mi tablet inadecuada. Los comentarios sobre mi estilo de vida se volvieron más frecuentes y menos sutiles. «Papá, ya no tomas el bus público, ¿verdad? Es tan incómodo». «Papá, deberías pensar en mudarte a un barrio mejor. Este ya no es seguro». «Papá, ese restaurante donde fuimos la semana pasada era muy básico. Hay lugares mucho mejores». Cada sugerencia venía acompañada de gastos implícitos que yo debería asumir. Un apartamento en mejor barrio significaba triplicar el arriendo. Dejar el transporte público implicaba comprar un carro y pagar seguro, gasolina, mantenimiento. Los restaurantes mejores costaban lo que yo gastaba en comida durante una semana completa. Lo más doloroso era darme cuenta de que estas críticas no surgían de una preocupación genuina por mi bienestar, sino de la vergüenza que le causaba mi condición económica modesta. Era como si mi estilo de vida fuera un reflejo negativo de ella, algo que debía corregirse para no afectar su nueva imagen social. Las presentaciones con sus amigos universitarios se convirtieron en ejercicios de humillación disfrazados. Me presentaba con datos técnicos fríos: «Él es mi papá, es contador», sin mencionar jamás los sacrificios que había hecho por ella, sin hablar del amor incondicional que le había brindado desde siempre. Durante esos encuentros sociales, yo era claramente el elemento discordante. Mientras sus amigos hablaban de viajes internacionales, carros importados y planes costosos, yo permanecía en silencio, consciente de que cualquier comentario sobre mi realidad económica podría avergonzarla. Pero quizás la señal más clara de que algo estaba fundamentalmente roto en nuestra relación llegó el día que se graduó. Después de 4 años de sacrificios extremos para costear su educación, después de hipotecar mi futuro para asegurar el suyo, su discurso de agradecimiento durante la cena familiar mencionó a todas las personas que hicieron posible este logro, pero mi nombre nunca salió de sus labios. Esa noche entendí que me había convertido en el financista silencioso de una vida que ya no me incluía emocionalmente. Ricardo Villanueva apareció en nuestras vidas como un huracán dorado que cambió absolutamente todo. La primera vez que Sofía me habló de él, sus ojos brillaron de una manera que no había visto desde su infancia. Pero esta vez no era el brillo de la felicidad genuina. Era la fascinación deslumbrada de alguien que acababa de descubrir un mundo completamente diferente. «Papá, conocí a alguien increíble», me dijo por teléfono esa tarde de marzo. Su voz tenía una emoción extraña, casi febril. «Su familia tiene empresas internacionales, viajan por todo el mundo, tienen casas en 3 países diferentes. Es como un cuento de hadas». Debí haber prestado más atención a sus palabras. No me habló de lo gentil que era Ricardo,
ni de lo mucho que la hacía reír, ni de los valores que compartían. Me habló de su dinero, de su estatus, de las oportunidades que representaba. Mi hija había encontrado su boleto dorado hacia una vida que siempre había envidiado desde la distancia. Los primeros meses de esa relación fueron como observar una metamorfosis acelerada. Sofía comenzó a cambiar su manera de vestir, de hablar, incluso de caminar. Adoptó gestos que no reconocía, expresiones que sonaban artificiales en su boca, intereses completamente nuevos que jamás había demostrado. Ricardo me está enseñando sobre vinos, me contó durante una de nuestras cenas, que ahora ocurrían en restaurantes carísimos que ella elegía. Dice que es importante conocer sobre estas cosas para moverse en ciertos círculos sociales. Mientras hablaba, gesticulaba de manera estudiada, como si estuviera ensayando un papel en una obra de teatro. La transformación más notable ocurrió en su vocabulario. Palabras que nunca había usado comenzaron a aparecer constantemente en sus conversaciones. Networking, lifestyle, estatus, posicionamiento social. Era como si hubiera aprendido un idioma completamente nuevo, diseñado específicamente para distanciarse de sus orígenes. Sus gustos musicales cambiaron drásticamente. La chica que creció escuchando música popular latina, que bailaba salsa conmigo en la cocina los domingos por la mañana, ahora solo hablaba de ópera y música clásica. Es lo que se escucha en los eventos culturales importantes, me explicó con una superioridad que me heló la sangre. Los cambios físicos fueron igualmente dramáticos. Su cabello naturalmente ondulado fue alisado hasta la perfección. Sus uñas, que siempre había mantenido cortas y naturales, se alargaron con extensiones costosas. Su piel bronceada, herencia de mi lado de la familia, fue aclarada con tratamientos que yo financiaba sin entender completamente para qué servían. Necesito invertir en mi imagen personal, me decía cada vez que me presentaba una factura nueva de algún tratamiento estético. Ricardo está acostumbrado a cierto tipo de mujer. No puedo decepcionarlo. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto directo. Mi hija estaba modificando su esencia para encajar en el molde de otra persona. Sus amistades de toda la vida fueron gradualmente abandonadas. Las chicas con las que había crecido, estudiado y compartido sueños durante años, de repente se convirtieron en personas que ya no aportan nada a mi crecimiento personal. Era doloroso verla desechar relaciones auténticas por conexiones superficiales, pero económicamente convenientes. La primera vez que trajo a Ricardo a cenar a casa fue una experiencia traumática que prefiero recordar en pequeñas dosis. Llegó vestido impecablemente, manejando un automóvil que costaba más que mi apartamento, y con una sonrisa ensayada que no llegaba nunca a sus ojos. Durante toda la velada, examinó nuestro hogar con la curiosidad fría de un antropólogo, estudiando una tribu primitiva. Sofía me ha contado mucho sobre usted, me dijo con una cortesía mecánica. Es admirable cómo la ha criado con recursos tan limitados. La pausa antes de limitados fue deliberada, calculada para hacerme sentir exactamente lo que sentí, inadecuado, insuficiente, avergonzado de mi propia realidad. Después de esa cena, Sofía me llamó para conversar sobre la experiencia. Papá, Ricardo quedó impresionado con tu esfuerzo, comenzó, y yo sabía que venía algo terrible. Pero creo que sería mejor si la próxima vez nos reuniéramos en un restaurante. Así nadie se siente incómodo. Nadie se siente incómodo. Como si mi propia casa fuera una fuente de vergüenza que debía ocultarse. Como si los 20 y pico años de memorias felices grabadas en esas paredes no tuvieran ningún valor comparadas con la comodidad de un extraño que me juzgaba por mi cuenta bancaria. Los meses siguientes, presencié cómo Sofía adoptaba completamente los valores de la familia Villanueva. Sus conversaciones se llenaron de referencias a marcas exclusivas, destinos exóticos, eventos sociales de élite. Era como si hubiera borrado deliberadamente todo rastro de la niña humilde que había criado con tanto amor. Los Villanueva me están ayudando a expandir mi perspectiva, me explicó cuando le pregunté por qué ya no visitaba el barrio donde habíamos vivido durante años. Es importante rodearse de personas exitosas
si uno quiere crecer profesionalmente. Cada palabra era como una pequeña puñalada, un recordatorio de que yo representaba exactamente lo opuesto al éxito en su nueva definición. Su relación con el dinero se transformó completamente. La chica que había crecido entendiendo el valor de cada peso, que me había visto calcular cuidadosamente cada gasto, ahora hablaba de cifras enormes con una naturalidad aterradora. «Es solo dinero, papá», se convirtió en su respuesta cuando yo mostraba preocupación por algún gasto excesivo. Lo más devastador fue ver cómo comenzó a reinterpretar nuestra historia compartida. Los sacrificios que había hecho por ella se convertían en limitaciones que me impusiste sin consultarme. El amor incondicional que le había brindado se transformaba en sobreprotección que no me preparó para el mundo real. Nuestra relación cercana de padre e hija se redefinía como dependencia emocional poco saludable. Era como si estuviera reescribiendo deliberadamente los recuerdos más preciados de mi vida, pintándolos con colores grises para justificar su nueva realidad dorada. El padre dedicado se convertía en el obstáculo que había superado. Los años de lucha juntos se transformaban en una época oscura que prefería olvidar. El punto de no retorno llegó cuando me dijo, con una frialdad que jamás le había conocido: «Papá, Ricardo y yo hemos estado conversando sobre mi pasado y hemos decidido que es mejor enfocarme en mi futuro. Hablar constantemente de nuestras dificultades económicas anteriores no aporta nada positivo a mi nueva etapa». Mi hija había decidido borrarme de su narrativa personal. Ya no era el héroe de su historia. Era el capítulo vergonzoso que prefería omitir cuando le contaba su vida a otras personas. Esa noche entendí que había perdido para siempre a la Sofía que conocía y que en su lugar había aparecido una extraña que compartía su rostro pero no su corazón. Durante los meses siguientes me aferré desesperadamente a la esperanza de recuperar a mi hija. Era como intentar sostener agua entre las manos. Cada esfuerzo por acercarme a ella la alejaba más. Pero mi amor paternal me cegaba ante la realidad evidente. Sofía ya había tomado su decisión, y yo no formaba parte de sus planes futuros. Mis primeros intentos fueron patéticamente obvios. Comencé a invitarla a lugares que sabía que le gustarían según sus nuevos estándares. Reservé mesas en restaurantes carísimos que vaciaban mi cuenta bancaria, pensando que si la impresionaba con lujos, podría competir con el mundo de Ricardo. Era un juego imposible de ganar, pero mi desesperación me impedía verlo. «¡Qué sorpresa, papá!», me dijo cuando la llevé a cenar al restaurante más exclusivo de la ciudad. Pero su sorpresa no era de alegría, era de curiosidad incómoda. Durante toda la cena me estudió como si fuera un rompecabezas que no lograba resolver. «¿Desde cuándo vienes a lugares como este?», me preguntó finalmente, y en su tono detecté algo que me partió el corazón. Sospecha. Intenté cambiar mi manera de vestir, comprando trajes que no podía costear, zapatos de marcas reconocidas, relojes que representaban meses de ahorro. Pensé que si lucía más apropiado, según sus nuevos criterios, tal vez me incluiría nuevamente en su vida. Pero Sofía no era tonta. Notó inmediatamente los cambios y su reacción fue devastadora. «Papá, no tienes que pretender ser alguien que no eres», me dijo con una condescendencia que me dolió más que cualquier grito. «Yo te acepto como eres». Pero sus acciones contradecían completamente sus palabras. Me aceptaba lo suficiente para recibir mi dinero, pero no lo suficiente para incluirme en su nueva realidad social. Decidí adoptar una estrategia diferente, mostrar interés genuino en su nuevo mundo. Comencé a leer sobre vinos, arte, cultura, temas de conversación que escuchaba en sus llamadas telefónicas con Ricardo. Pasé noches enteras estudiando como si fuera un examen universitario, memorizando información que creía que me ayudaría a conectar con ella. La primera vez que intenté participar en una de sus conversaciones sobre arte contemporáneo, el resultado fue humillante. Había practicado comentarios inteligentes sobre una exposición que sabía que había visitado, pero cuando los expresé, Sofía me miró con una mezcla de lástima y vergüenza ajena que nunca olvidaré. «Ay, papá», dijo con una risa nerviosa,
Es mejor que hables de lo que realmente conoces. Ricardo, que estaba presente durante esa conversación telefónica en altavoz, soltó una carcajada que pretendía sonar amistosa, pero que claramente se burlaba de mis esfuerzos patéticos por encajar en su círculo. Mis intentos de crear tradiciones nuevas que se adaptaran a sus gustos sofisticados fracasaron estrepitosamente. Propuse llevarla a conciertos de música clásica, exposiciones de arte, obras de teatro experimentales. Cada invitación era recibida con excusas elaboradas, pero transparentes. Me encantaría, papá, pero justo ese día tengo un compromiso súper importante con la familia de Ricardo. Lo que más me dolía era descubrir a través de sus redes sociales que esos mismos días que estaba ocupada para acompañarme, los pasaba haciendo exactamente las actividades que yo le había propuesto, pero con otras personas. Ahí estaba mi hija en el teatro, en conciertos, en galerías de arte, sonriendo radiante al lado de los Villanueva, mientras yo me quedaba en casa viendo las fotos desde la distancia. Intenté acercarme a través de regalos cada vez más costosos y elaborados. Gasté el dinero de mi fondo de emergencia en un brazalete de diamantes para su cumpleaños. La reacción fue decepcionante. Un «gracias, papá», mecánico, y una pregunta inmediata sobre si tenía el recibo para cambiarlo por algo más mi estilo. Cuando le compré un fin de semana en un spa de lujo, pensando que podríamos pasar tiempo de calidad juntas como en los viejos tiempos, ella inmediatamente preguntó si podía llevar a una amiga en su lugar. «Es que estos lugares son más divertidos en grupo, ¿sabes?», me explicó, como si yo fuera demasiado aburrido para acompañarla. Mis esfuerzos por interesarme en su carrera profesional también resultaron frustrantes. Sofía había comenzado a trabajar en la empresa de la familia Villanueva, un puesto que obviamente había conseguido por su relación con Ricardo, no por sus méritos académicos. Cuando intentaba preguntarle sobre sus responsabilidades laborales, sus respuestas eran vagas y evasivas. «Es muy complicado de explicar, papá», me decía cuando yo mostraba curiosidad genuina por su trabajo. «Son estrategias corporativas de alto nivel». Pero yo había sido contador durante décadas. Entendía de negocios más de lo que ella creía. Sus explicaciones confusas me dejaban claro que ni siquiera ella entendía realmente qué hacía en esa oficina. Decidí entonces intentar conectar con Ricardo directamente, pensando que si lograba establecer una relación cordial con él, podría recuperar el acceso a la vida de mi hija. Fue quizás la decisión más humillante que tomé durante todo ese periodo. Lo invité a almorzar solo él y yo con la excusa de conocer mejor al hombre que hace feliz a mi hija. Ricardo aceptó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y durante 2 horas me sometió al interrogatorio más sutil y cruel que había experimentado en mi vida. Sus preguntas parecían inocentes en la superficie, pero estaban diseñadas para exponer mis limitaciones económicas y sociales. ¿En qué zona de la ciudad vive don Francisco? ¿Qué tipo de inversiones maneja? ¿Tiene planes de expansión profesional? Cada respuesta mía era recibida con un ajá condescendiente que me hacía sentir más pequeño. Al final de ese almuerzo, Ricardo me dio el golpe de gracia con una sonrisa helada. «Don Francisco, quiero que sepa que respeto mucho lo que ha hecho por Sofía. Criarla solo con recursos limitados requiere mucho carácter, pero ahora ella está en una etapa diferente de su vida, y creo que es importante que tenga espacio para crecer». Espacio para crecer. Un eufemismo elegante para decirme que estorbaba, que era un obstáculo en los planes que tenían para el futuro de mi hija. Y lo más doloroso era que Sofía claramente estaba de acuerdo con esa perspectiva. Mi último intento desesperado fue organizar una reunión familiar con mis hermanos, pensando que tal vez recordar sus raíces familiares la ayudaría a valorar nuevamente nuestros vínculos. La respuesta de Sofía fue brutal en su simplicidad. «Papá, ya no tengo tiempo para esas reuniones. Mi vida está en otro lugar ahora». Esa noche, mirándome en el espejo de mi baño humilde, finalmente acepté la verdad que había estado evitando durante meses. Mi hija me había descartado y ningún esfuerzo de mi parte cambiaría esa realidad. El sábado 15 de octubre será una fecha grabada a fuego en mi memoria
para el resto de mi existencia. No solo porque fue el día que mi hija se casó sin invitarme, sino porque fue exactamente el mismo día que el destino decidió cambiar mi vida de la manera más inesperada posible. Desperté a las 5 de la mañana, como había hecho durante toda esa semana. El insomnio me tenía atrapado desde que Sofía me confirmó definitivamente que no estaría presente en su ceremonia. Había pasado noches enteras imaginando cómo sería ese día, las flores que yo había pagado, pero no vería, la música que había financiado, pero no escucharía, la alegría que había costado, pero de la que estaría excluido. Decidí no quedarme en casa torturándome con pensamientos sobre lo que estaba perdiendo. Salí a caminar por el parque donde solía llevar a Sofía cuando era pequeña, buscando algún consuelo en esos recuerdos de tiempos más felices. Cada banco, cada sendero, cada árbol me recordaba momentos cuando éramos inseparables, cuando yo era su héroe indiscutible. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras estaba sentado en nuestro banco favorito alimentando palomas como hacíamos los domingos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido con código internacional. Normalmente habría ignorado la llamada, pero algo me impulsó a contestar. ¿Señor Francisco Martínez?, preguntó una voz profesional en inglés con acento estadounidense. Habla el abogado Johnson desde Miami. Necesito hablar urgentemente con usted sobre el testamento de su tío Roberto Martínez.